Samuel y el rey Saúl. El llamado del profeta. Imagina un tiempo donde la voz de Dios apenas se oía en Israel, donde los hombres hacían lo que bien les parecía, y la fe del pueblo se apagaba como una lámpara sin aceite. En medio de aquella oscuridad, una mujer llamada Ana oraba sin cesar. Su corazón estaba lleno de lágrimas porque no podía tener hijos, pero aún en su dolor, prometió algo al Señor. Si me das un hijo, lo consagraré para servirte todos los días de su vida. Dios escuchó su oración. Ana concibió y dio a luz un niño al que llamó Samuel, cuyo nombre significa pedido a Dios. Fiel a su promesa, cuando el pequeño fue destetado, lo llevó al templo y lo entregó al sacerdote Elí, para que sirviera en la casa del Señor. Samuel creció rodeado de incienso, oraciones y cánticos. Dormía cerca del arca del pacto, sin imaginar que una noche su vida cambiaría para siempre. En medio del silencio, una voz lo llamó. «Samuel, Samuel». El joven despertó y corrió hacia Elí, creyendo que era él quien lo llamaba. Pero el anciano respondió: «Yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a dormir». 3 veces ocurrió lo mismo, hasta que Elí comprendió que era Dios quien hablaba. Entonces le dijo: «Si vuelves a oír la voz, responde: Habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel obedeció, y cuando la voz volvió a resonar, respondió con humildad. Aquella noche el Altísimo le habló por primera vez. Desde entonces la presencia de Dios jamás se apartó de él. El joven creció en sabiduría, y el pueblo reconoció que era profeta del Señor. A través de él, Dios comenzó a restaurar la fe de Israel. Samuel juzgaba al pueblo con justicia, levantaba altares, guiaba a las tribus y los libraba de sus enemigos. Sin embargo, cuando envejeció, los ancianos de Israel se reunieron y dijeron: «Danos un rey que nos gobierne, como tienen las demás naciones». Estas palabras entristecieron profundamente a Samuel. Él sabía que Dios era su verdadero rey, pero el Señor le habló al corazón. «No te han rechazado a ti sino a mí, para que no reines sobre ellos. Escúchalos, pero adviérteles lo que traerá tener un rey». El profeta les explicó que un rey tomaría a sus hijos para la guerra, a sus hijas para el servicio y los sometería a tributos. Pero el pueblo insistió. Entonces Dios le dijo a Samuel que eligiera al hombre que él mismo señalaría. Así comenzaría una nueva etapa en la historia del pueblo elegido, la era de los reyes, el ungido de Israel. En la tribu de Benjamín vivía un joven apuesto y fuerte llamado Saúl, hijo de Quis. Era alto, de noble porte y humilde corazón. Un día, mientras buscaba las asnas perdidas de su padre, el destino lo llevó al encuentro del profeta Samuel. Dios ya le había revelado al profeta: «Mañana te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel». Cuando Saúl se presentó, Samuel lo miró con sabiduría divina. Lo llevó aparte, tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre su cabeza, diciendo: «El Señor te ha ungido por príncipe sobre su heredad». Aquel acto marcó el nacimiento del primer rey de Israel. Poco después, el Espíritu de Dios descendió sobre Saúl, llenándolo de poder. Reunió al pueblo, los guió en batalla y venció a los amonitas. Todo Israel lo aclamó con alegría, y Samuel lo confirmó públicamente ante el Señor. Saúl comenzó su reinado con humildad y valentía. Sin embargo, su corazón pronto sería probado. Samuel le dio una orden clara. Debía esperar 7 días antes de ofrecer sacrificios. Pero al ver que el pueblo se impacientaba y el profeta no llegaba, Saúl, temeroso, ofreció él mismo el sacrificio. En ese preciso momento, Samuel apareció y le dijo con voz firme: «¿Qué has hecho, Saúl?».
Él respondió: el pueblo se dispersaba. Tú no llegabas, y los filisteos estaban cerca. Me atreví a ofrecer el sacrificio. Samuel lo miró con tristeza y le dijo: has actuado neciamente. Si hubieras obedecido, tu reino se habría afirmado para siempre, pero ahora tu reino no permanecerá. Desde entonces el corazón de Saúl comenzó a alejarse de la obediencia. Dios lo había elegido, pero él empezó a actuar guiado por su orgullo y miedo. Más tarde, Dios le ordenó destruir a Amalek, enemigo antiguo de Israel. Saúl desobedeció y perdonó al rey Agag y lo mejor del ganado. Cuando Samuel lo confrontó, él intentó justificarse diciendo que lo había hecho para ofrecer sacrificios. Entonces el profeta pronunció palabras eternas. ¿Acaso se complace Dios tanto en los sacrificios como en la obediencia? Mejor es obedecer que sacrificar, y prestar atención que ofrecer grasa de carneros. Dios rechazó a Saúl como rey. El espíritu del Señor se apartó de él, y un espíritu de tormento comenzó a atormentarlo. El rey elegido, el ungido, había perdido el favor divino. La caída del rey y el fin del profeta. Con el tiempo el reino de Saúl se tornó sombrío. Su corazón se llenó de celos, especialmente hacia un joven pastor llamado David, a quien Dios había escogido en su lugar. Samuel, obedeciendo al mandato divino, ungió a David en secreto. Desde ese día, el Espíritu del Señor reposó sobre él. Mientras la luz de David crecía, la oscuridad de Saúl aumentaba. Intentó matarlo en varias ocasiones, pero David siempre le perdonó la vida, recordando que Saúl había sido ungido por Dios. Samuel, entristecido, se apartó del rey y se retiró a su hogar en Ramá. Tiempo después el profeta murió, dejando un gran vacío en Israel. Los filisteos volvieron a atacar, y Saúl buscó respuestas del cielo, pero Dios ya no le hablaba. En su desesperación, cometió un acto prohibido. Buscó a una adivina en Endor para invocar el espíritu de Samuel. Cuando el espíritu del profeta apareció, le dijo con voz solemne: ¿por qué me has perturbado? El Señor se ha apartado de ti. Ha dado el reino a David porque tú no obedeciste su palabra. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. El rey cayó al suelo, temblando. Aquellas fueron sus últimas palabras proféticas. Al día siguiente, los filisteos atacaron el monte Gilboa. Los hijos de Saúl murieron y él, viendo perdida la batalla, cayó sobre su espada. Así terminó el primer rey de Israel. Un hombre que comenzó con humildad, pero terminó consumido por el orgullo. Cuando David se enteró de su muerte, lloró profundamente y dijo: ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Saúl y Jonatán, amados y agradables, más veloces que las águilas, más fuertes que los leones. Así cerró uno de los capítulos más intensos de la historia sagrada. Samuel, el profeta fiel, y Saúl, el rey desobediente, nos dejaron una lección que atraviesa los siglos. Dios no busca apariencias, busca corazones que le obedezcan. Samuel fue el último juez y el primero de los grandes profetas. Su fidelidad y su escucha constante de la voz de Dios marcaron una nueva era. Saúl, en cambio, representa al hombre que pierde su propósito por olvidar la obediencia. El mensaje es claro. La grandeza no está en el poder, sino en permanecer fiel al Señor. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal Dios Luz Eterna, a ver el video completo de Samuel y el rey Saúl, y descubrir más historias bíblicas llenas de poder, milagros y fe. Comparte este video, deja un amén en los comentarios, y permite que la luz de Dios te guíe, como guió a Samuel.